Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este lunes 25 de abril y como les comentaba al inicio de la emisión de este noticiero, el tema que vamos a desarrollar esta oportunidad es reformas a Ley Penal Juvenil y Ley de Adopciones. Ya está conmigo Zaira Navas, directora ejecutiva del CONNA. Directora, bienvenida. Gracias, un saludo a toda la población salvadoreña y gracias por este espacio. Gracias a usted, directora, por acompañarnos esta mediodía. Quiero ofrecerles rápidamente una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar esta oportunidad con Zaira Navas, directora ejecutiva del CONNA. En la sesión plenaria del pasado jueves 21 de abril, los diputados y diputadas aprobaron reformas al Código Penal que incorporan nuevos tipos de delito y modifican algunos ya vigentes. Además, hay cambios a la Ley Penal Juvenil por solicitud del Fiscal General de la República y del Partido Gana. Según menciona en su introducción, este dictamen aprobado, el número 17, ante los altos índices delincuenciales que vive el país, se vuelve necesario tomar medidas firmes por la poca rigurosidad de los procedimientos y sanciones penales. Otro tema que también nos interesa discutir con nuestra invitada se refiere a la aprobación a mediados de febrero de la Ley Especial de Adopciones. En dicha normativa se destacan aspectos como el rol de la Oficina de Adopciones adscrita a la Procuraduría General de la República para gestionar a nivel administrativo las solicitudes de adopción de menores. Estos y otros temas desarrollaremos entonces con Zaira Navas, directora ejecutiva del CONNA. Agradezco nuevamente que tenga un tiempo para estar con nosotros en este espacio de entrevista, directora. Y me gustaría iniciar como un contexto, ¿no? Las condiciones de violencia que enfrenta la niñez y la adolescencia, que nos pueda dar un punto de partida para que hablemos de la reforma de la Ley Penal Juvenil, si le parece. Pero, ¿qué elementos desde el CONNA identifican como fundamentales prestar observación o seguimiento ante las condiciones de violencia que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en El Salvador? Bueno, es importante recordarle a la población que la niñez y la adolescencia, al igual que toda la población en El Salvador, está sufriendo el embate de la delincuencia. Que los niños y las niñas, lamentablemente, si bien no son el número más grande en que representan homicidios, sí son los principales receptores de esta violencia delincuencial que podríamos calificar como una violencia demencial. ¿Y por qué es importante que lo destaquemos? Porque desde que se gestó este fenómeno de la violencia, que ahora tiene características de crimen organizado, no debemos dejar de poner el énfasis en eso, los niños y las niñas empezaron a recibir el impacto de la violencia. En primer lugar, porque se abandonó durante muchos años la atención en el desarrollo social de la población. Familias que han sido rotas, que se han separado, son un semillero para que se vaya produciendo este rompimiento social. Los niños y las niñas han recibido no solo el impacto de limitaciones en políticas sociales durante muchos años, sino además su exclusión de la escuela y un aspecto importante, la estigmatización que se ha producido en los adolescentes atribuyéndoles como principales responsables de los hechos delictivos. Pero yo quiero hacer énfasis en cómo nuestros niños y adolescentes están siendo víctimas de delitos tan graves como son el homicidio. Si hacemos una comparación de las estadísticas entre los años anteriores, hemos visto un incremento significativo. Le voy a compartir en un momento cuáles son los datos exactos, pero hemos visto un incremento significativo en el que las niñas y los niños son asesinados por el hecho de estar en un determinado lugar, por acompañar a un familiar, por estar jugando a veces, y hemos visto crímenes atroces como asesinatos de bebés, asesinatos de niños de 3, 4 años. Yo quiero además destacar la utilización de los niños y niñas por estos grupos delincuenciales y el interés de estos grupos por cooptarlos, por llamar su atención, buscar su interés e incorporarlos a que participen en estas actividades delictivas. Creo que es importante dejar sentado que en todo esto los niños y adolescentes de toda la población son víctimas. También es importante distinguir que hay un grupo de ellos que pasó de ser víctima y se ha convertido también en victimario porque participa de estas actividades. Pero no debemos olvidar la etapa de desarrollo en la que se encuentran y hacia dónde debemos apuntar nuestra mirada. Cierro dándole un dato, y es que el mayor número de hechos delictivos se produce en personas adultas. Según las mismas estadísticas de la policía, de medicina legal y del órgano judicial, los hechos cometidos por adolescentes no pasa del 12%. Sin embargo, en el ámbito público, desde la percepción ciudadana,
En este momento estamos como que los principales responsables de los homicidios, de las extorsiones, son los adolescentes. Qué bueno que ha hecho usted esta entrada, directora, porque me da la pauta a mí para hacerle la consulta. ¿Considera usted, en este momento se están desarrollando o implementando medidas vinculadas a seguridad pública, a seguridad ciudadana, y usted considera que estas medidas nos aportarían a disminuir la criminalidad que involucra el entorno de los menores de edad, de los jóvenes, o se corre el riesgo, como usted mencionaba, de criminalizar a estos jóvenes, a este grupo social? Una preocupación nuestra es que es necesario ciertamente que desde el Estado, no solo desde el órgano ejecutivo, desde el Estado tengamos una postura coherente. Eso quiere decir que sigamos una misma política de seguridad que ya está suficientemente trazada, tanto en la política de justicia y seguridad como en el Plan El Salvador Seguro, que tiene varias líneas, pero hay que hacer énfasis en dos. La primera, la represión del delito, ¿verdad? Se han adoptado una serie de medidas que van en torno a limitar la posibilidad de la incidencia delincuencial, que está dando resultados positivos. Nosotros, como Consejo, acompañamos estas medidas. Creemos que es necesario que exista más control en la cárcel, que exista una penalización adecuada conforme al tipo de delitos que se cometen. Eso es importante. Pero otro de los componentes del Plan El Salvador Seguro es la prevención del delito. Y esto implica prevención primaria, que es la adopción de programas sociales, de escuela, de espacios en que los adolescentes y los niños puedan desarrollarse y que no sean objeto de intimidación, amenaza, o que no sean objeto de cooptación por estos grupos delincuenciales. En ese contexto, nosotros creemos que las propuestas que están hasta este momento en el ámbito de la Asamblea Legislativa todavía no llegan a buscarle salidas a que los niños y adolescentes no sean amenazados por estos grupos, que los niños y adolescentes puedan transitarse libremente de la escuela hacia su casa sin que sean amenazados. Aquí muy poco se ha analizado cómo se produce el que los adolescentes se estén incorporando a las pandillas. Yo creo que hay una cosa importante en todo esto. En principio, estas medidas están orientadas a detener los delitos de este momento y a detener a los delincuentes. Pero ¿qué medidas estamos adoptando para detener la delincuencia? Es decir, para que una vez sean capturados esos delincuentes y vayan a la cárcel, no hayan más delincuentes. Y comúnmente yo le puedo mostrar en todos los países de América Latina el incremento de las penas no ha supuesto que hay una disminución de la incidencia delincuencial, sino garantiza que los culpables vayan a la cárcel. Nosotros no nos oponemos a eso, por el contrario, creemos que deben adoptarse medidas para proteger a los niños y adolescentes que no están vinculados a ningún hecho delictivo y que son amenazados por estos grupos. ¿Cuál es la posición institucional del CONNA respecto a estas reformas aprobadas a la Ley Penal Juvenil la pasada sesión plenaria? Lo menciono porque en el dictamen se presenta como uno de sus considerandos de que hay una verdadera, lo cito textual, actualmente existe una verdadera participación delincuencial de menores de edad en todo tipo de delitos e implementación activa dentro de los grupos terroristas. O sea, parte de un escenario en la aprobación de estas reformas en donde adolescentes y jóvenes son parte de este tipo de estructuras y tienen una participación protagónica o tienen una participación fuerte en actividades delincuenciales. ¿Qué valoración le merece? Bueno, yo le voy a empezar a dar datos. Okay. En primer lugar, del 100% de hechos delictivos o de 10 casos de hechos delictivos, solo en uno ha participado un adolescente. Es decir, que 9 son cometidos por adultos y 1 por un adolescente. En segundo lugar, para ponerle datos del año 2014, en ese año hubo 67.440 detenciones de personas adultas y solo 8.240 de menores de edad. Las personas privadas de libertad en este momento son más de 30.000 adultos y menos de 1.200 adolescentes. ¿Qué le prueba eso? Y yo le puedo seguir dando una serie de datos que por razones del tiempo no la puedo explicar. ¿Qué le prueba esto? Que la incidencia y la participación de adolescentes en determinados hechos delictivos no es su mayoría. Ahora, eso no quita a que no deban adoptarse medidas punitivas, es decir, figuras delictivas para investigar, procesar y sancionar a los que han incurrido en hechos delictivos.
La reforma que se aprobó esta semana anterior, que es la propuesta por la Fiscalía General de la República, es bastante concreta, está orientada básicamente, en primer lugar, a que la Fiscalía pueda dar una orden administrativa de detención. Con los controles adecuados, con la rigurosidad de la investigación, esto es algo que puede no salirse de control, es decir, que puede ser aceptado. La ley establecía que debe ir una orden judicial. La reforma plantea que lo puede hacer la Fiscalía o puede solicitárselo siempre al juez. Es decir, que no es una reforma tan sustantiva, pero que le va a permitir a la Fiscalía hacer investigaciones más efectivas. Yo lo que quiero decir es que si la Fiscalía no mejora sus niveles de investigación y la policía no mejora la investigación científica, esto se nos puede revertir. Sí. Vamos a tener adolescentes capturados que van a estar un término detenidos y después van a salir porque no le van a haber probado al juez que el adolescente o el joven cometió el hecho delictivo. Es decir, que lo que demanda es que la Fiscalía mejore su investigación delincuencial. La otra reforma es que en lugar de tener un término de 6 horas para presentar al juez cuando ha sido detenido en flagrancia, vaya a las 8 horas. Esto es algo que en la práctica ya se estaba dando. Sin embargo, nosotros consideramos que estas reformas no son contrarias a la Convención sobre Derechos del Niño, que establece que el Estado debe tener medidas propias y un régimen especial para los menores de edad, pero ojo que hay que tenerle cuidado en cómo se implementa esto. Nuestra principal preocupación, como le decía, es que generalicemos y que estigmaticemos a todos los adolescentes cuando yo le acabo de probar que no pasa del 12% la incidencia delincuencial de los adolescentes. Por otra parte, me parece sumamente importante que la Fiscalía esté mirando más a los adultos que están amenazando niños, a los adultos que están buscando incorporarlos y hacerlos cometer delitos. Directora, tenemos que hacer una pausa, pero solo lanzo un interrogante que me gustaría que la desarrolláramos en el segundo bloque con lo que usted ha mencionado. Entonces, hay datos, hay cierta evidencia, entonces, ¿por qué los legisladores se van a aprobar por estos términos? Considerando que puede existir otro tipo de áreas de políticas públicas en el ámbito social para tratar los casos de estos jóvenes. Me gustaría dejarlo sobre la mesa y me gustaría tener su retroalimentación regresando tras la pausa. Está con nosotros Zaira Navas, directora ejecutiva del CONNE, y estamos hablando en esta oportunidad de reformas a la Ley Penal Juvenil y la Ley de Adopciones. Volvemos tras la pausa. Estamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este lunes 25 de abril iniciamos semana y me acompaña Zaira Navas, directora ejecutiva del CONNE. Estamos hablando sobre las reformas a la Ley Penal Juvenil y Ley de Adopciones, que espero que en algún momento podamos desarrollar. Directora, dejaba en el primer bloque de entrevista una pregunta y me gustaría tener su apreciación, retomándola, ¿no? Si hay datos, si hay evidencia. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué los legisladores se van en esta línea de fortalecer en el ámbito legal este tipo de acciones? Y en contraste uno puede decir, bueno, programas o acciones de política pública quizás sean las mejores opciones ante los escenarios que enfrentan los niños y adolescentes en estos entornos. Sí, mire, aquí hay una situación de percepción. Se genera en el ámbito de la percepción, incluso de la ciudadanía. Nosotros comprendemos, la gente dice que lo juzguen como adultos, que tengan penas de 30, 40 años, incluso hay gente que hasta pide la pena de muerte. Hay un tema de percepción que no es de ahora, sino que viene desde hace muchos años. Se suele atribuirle a la adolescencia, a la juventud, conductas propias de los adultos y se suele no distinguir que la etapa de la adolescencia es una etapa de descubrir y de desarrollar la personalidad. Ciertamente en la adolescencia se es más atrevido, se busca más el riesgo, porque es la etapa en la que se está descubriendo al mundo y se está relacionando con otras personas. Y se suele decir que los adolescentes o los jóvenes son rebeldes y que esa rebeldía es porque son malas personas. Eso es un etiquetamiento visto desde los adultos y no visto desde lo que ocurre realmente en esa etapa de la vida. Mire, la neurociencia, la psicología social, las ciencias del desarrollo cognitivo, las ciencias del desarrollo de la personalidad nos dicen claramente que en esa etapa de la vida ciertamente todavía no se tiene la comprensión y la conciencia
de las consecuencias de nuestros actos. Todavía no se dimensiona hasta de lo que somos capaces, y todavía los valores, entre comillas, morales que una sociedad determina no están plenamente asumidos. Y por eso es que los adolescentes suelen ser más atrevidos, suelen buscar más riesgos. Eso lo hemos vivido todas las personas. Si no, recuérdense quienes nos escuchan este mediodía, cómo hemos sido cuando hemos sido adolescentes. Esa es la característica. Pero eso no quiere decir que todos los adolescentes sean criminales. Y aquí es donde viene, creo yo, respuestas un poco populistas, que es, bueno, como esa es la característica y se atribuye a que el incremento de delitos tiene que ver con la participación de los adolescentes. Nosotros le pedíamos hace poco a la policía que nos diera el dato de cuántos adolescentes son detenidos en flagrancia, y el número no pasa del 13% de los adultos detenidos en flagrancia. Vamos a ver qué nos dicen los datos ahora que ya está habilitada la Fiscalía para la detención administrativa. Usted verá que esa no es la solución al problema que tenemos en este momento. Yo les recuerdo que en este momento, con las reformas que se están produciendo, que aclaro, no estamos en contra nosotros, lo que estamos haciendo el llamado es a que si solo nos vamos por esa vía, estamos entonces generando que dentro de 2 años estos van a estar detenidos. Pero ¿y quién va a detener que más niños se sigan incorporando a estas estructuras delincuenciales? Directora, ¿considera usted que el Estado, voy a incorporar al Estado, no solo al órgano ejecutivo, está desarrollando políticas públicas para inserción social y para trabajar con los jóvenes? Porque hay comunidades en donde no hay mucho margen de opciones de vida, o la pandilla, o no hay nada más, o migrar. Entonces, ¿considera que el Estado está haciendo políticas públicas para esto? Yo creo que hay una apuesta estratégica para ese camino, pero en el ámbito público todavía no aceptamos que esa es la salida. ¿Por qué? Porque el Plan Quinquenal de Desarrollo establece con claridad que la política social, que la educación, que la salud, que la integración familiar, el fortalecimiento del rol primario de la familia, que la familia asuma eso, pero que tenga condiciones, que haya empleo, que haya condiciones de vivienda digna. Eso favorece a que los adolescentes estén teniendo el debido desarrollo, pero además el control de las mismas familias. Si esta apuesta estratégica se desarrolla de buena manera a la par de la investigación y represión del delito, entonces podemos salir adelante. Tenemos ya políticas de niñez y adolescencia, tenemos una política para la prevención del delito, pero creo que cuando se trata de invertir en niñez y adolescencia, o cuando se trata de abordar estos temas, no queremos escuchar que va a haber más cárcel, que va a haber más represión del delito. Y para ponerle una muestra, ahora que se aprobaron los fondos de desarrollo del milenio, espero no equivocarme, si es con estos fondos, hubo un cuestionamiento del por qué con estos fondos, creo que son fondos dirigidos a seguridad, por qué con estos fondos se iba a invertir en escuelas. Y hubo todo un gran debate en la Asamblea Legislativa por este tema. Por favor, esto ayuda a prevenir la participación de adolescentes que estén sin hacer nada, que tengan una debida orientación, etcétera. Llevar ambas políticas a la par es lo que a nosotros nos va a sacar de esta situación. Sin embargo, mediáticamente todavía no queremos hablar del tema. Quiero hacer la transición ahora, directora, que hablemos un poco de la Ley Especial de Adopciones. Sabemos que fue aprobada, pero el presidente de la República ha observado algunos aspectos. Creo que hay un aspecto, importante que nuestros amigos y amigas de la audiencia sepan, porque en esta normativa se hablan de varios aspectos y el CONNA con otras instancias pues tuvo un pronunciamiento al respecto. Y lo primero que me gustaría tener su apreciación es lo siguiente. En esta ley se habla de declaratoria de adoptabilidad, que ha sido uno de los elementos que el presidente de la República ha observado. ¿A qué se refiere con esto de declaratoria de adoptabilidad vinculado en el marco de esta Ley Especial de Adopciones? Bueno, yo en primer lugar quiero reconocer a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa por haber aprobado esta ley. Es una ley importante, necesaria, años de venirse trabajando en este proyecto de ley. Nosotros participamos, acompañamos el buen ejercicio de la Comisión de Familia en este tema. Sin embargo, hay algunos aspectos que creo yo que tiene que ver con claridad de conceptos. Sí. La ley establece como la autoridad administrativa
en materia de adopciones a la Procuraduría General de la República, y eso es correcto. Es la institución constitucionalmente llamada a proteger los derechos de la familia. Pero la ley también hace una confusión o la aprobada, cuando establece que el juez de niñez y adolescencia va a declarar la adoptabilidad, y más adelante habla que va a ser el que va a emitir el decreto de adopción. Ahí se le está dando, es decir, la declaratoria de adoptabilidad es la habilitación para que el niño pueda estar sometido a un proceso de adopción. Esto debe hacerse en sede administrativa, es decir, esto le debe corresponder a la Procuraduría General de la República. Y no a los jueces. Y no a los jueces, porque los jueces son los que van a declarar posteriormente la adopción. Ya. ¿Para qué funciona esto? Para que haya más transparencia. Esa es la observación que se ha hecho. La otra observación que se ha hecho está orientada a que El Salvador ha suscrito un tratado internacional, que es el Convenio de la Haya en materia de adopciones, que habla de una autoridad central. Sí. Los tratados los administra el Ejecutivo. Eso no quita a que la Asamblea Legislativa diga que la máxima autoridad en materia de adopciones es la Procuraduría General de la República. Pero la ley no debe decir que es la autoridad central y conforme al convenio, porque a quien le toca determinar eso es al presidente de la República. Vea que esa es una observación que aparentemente es de forma, pero que en el fondo lo que tiene es que un órgano está haciendo una función que le corresponde a otro órgano. Se soluciona con que la Asamblea establezca la máxima autoridad es la Procuraduría General. Otro aspecto que nosotros hemos observado, y eso sí, es que el CONNA tiene entre sus funciones vigilar los derechos de los niños sujetos a adopción. Y en la nueva normativa, creo yo que sin mala intención, se ha determinado que solo el Ministerio Público y los jueces tienen acceso al registro de niños sujetos a adopción. Eso imposibilita el mandato del CONNA de verificar si todos los niños se les ha cumplido su debido proceso y si no se quedó hasta los 10 años y no fue adoptado. Esas son las observaciones. Los diputados de la Asamblea Legislativa mencionaban que están buscando la posibilidad de sobrepasar las observaciones del presidente. En un escenario, directora, de aprobación tal cual está, ¿cuáles son los riesgos que se asumen? Bueno, como usted bien lo citaba, quienes asumimos ese pronunciamiento somos los operadores del sistema. Sí. Ahí estaba la Cámara Especializada de Niñez completa y todos los jueces y juezas de niñez y adolescencia, el INA, el CONNA, o sea, quienes directamente vamos a aplicar esa ley. Si nosotros estamos haciendo la observación es porque es muy difícil operativizarla tal cual está planteado. Yo invito a los diputados a que lean detenidamente las observaciones, a que continúen con ese buen ejercicio que han realizado de convocarnos para que nosotros expliquemos cuál es la dificultad que se tendría en aprobar la normativa tal cual está. El seguimiento que hace el CONNA en estos casos de menores que tienen la posibilidad de estar en un proceso de adopción, ¿cuál es particularmente? Es decir, para tener más claro, dentro de este sistema y marco de adopción participan varias instancias, usted lo ha mencionado, pero en el caso del CONNA, ¿qué verifica y qué garantiza para que los procesos de adopción sean adecuados y los niños que van con las personas que le van a adoptar, pues garanticen sus condiciones de vida? Por ahora, que no existe vigente una ley de adopciones, nosotros tenemos facultad de verificar el derecho de los niños a ser sujetos a adopción. Lo que nosotros hacemos es pedir informes al ISNA, cuántos niños tiene, que todavía están sujetos a adopción y no han pasado por un proceso, a la Procuraduría General para ver si avanzan los procedimientos, etcétera. Es decir, verificamos el procedimiento. En este momento observamos un letargo de muchísimos años por la ausencia de una legislación clara. Es preocupante que hay niños, personas que cumplen 18 años y que entraron a los 2 años o que fueron entregados en estado de abandono, entraron en estado de abandono al INA, pasaron 18 años en una institución del Estado, pudiendo tener familia. La ley actualmente establece la posibilidad, la ley aprobada, que el CONNA formaría parte de la Junta Directiva de la Oficina para Adopciones. Sí. Sin embargo, ya pasaría a formar parte de la instancia administrativa. Hay que revisar que se siga manteniendo ese rol que tiene el CONNA de supervisar cómo se dio el procedimiento, porque siendo parte de la Junta Directiva no va a intervenir en la asignación de niños. Eso le toca, de acuerdo al proyecto de ley,
a la directora ejecutiva o el director ejecutivo de esa oficina para adopción. Usted ejemplificaba, y me parecía muy interesante este caso, de niños que han pasado muchos años en instituciones públicas. ¿Qué ha pasado? ¿Han sido asuntos administrativos o por algún tipo de circunstancias pues, que han Ha sido usted? la ausencia de normativa. Es que no ha habido claridad de a quién le corresponde. La situación se agravó todavía más cuando entró en vigencia la LEPINA, que le dio algunas facultades a los jueces de niñez y le mantuvo otras a los jueces de familia. La falta de legislación especializada y la falta de claridad de qué hace por ahora, fíjese que de acuerdo al tratado son autoridad central tanto la Procuraduría General de la República como el ISNA. Son competentes para conocer en un aspecto tanto los jueces de niñez como los jueces de familia. Es decir, la ley es urgente y necesaria, pero si vamos a aprobar una ley, vale la pena que evitemos que vuelvan a ocurrir estas taras administrativas. Directora, gracias por habernos acompañado Gracias a esta usted. Ha sido un gusto y seguro nos volveremos a encontrar para seguir abordando temas de la niñez y adolescencia en el país. Muchas gracias. Estaba con nosotros Zaira Navas, directora ejecutiva del CONNA. Estuvimos hablando de las reformas a la Ley Penal Juvenil y la Ley de Adopciones. Permítanos una pausa. Continuamos con más en Informa TVX, primera emisión.